Muy buenos días. En esta diapositiva vamos a conversar sobre los filtros de aire. Entonces, si vamos a hablar sobre filtros de aire, sería bueno recordar la composición del aire, ¿no? Aquí vemos la composición del aire. Existe un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Entonces, ¿qué participa en la combustión? El oxígeno, ¿de acuerdo? Pero ese oxígeno que debe ingresar debe ser limpio. Es por eso que usamos los famosos filtros de aire. Pero no solamente significa que el aire tiene oxígeno y nitrógeno, también tiene otros componentes, como argón, anhídrido carbónico, neón, helio, criptón, hidrógeno, ozono, xenón. ¿Pero en qué porcentajes? Por ejemplo, decíamos que el oxígeno casi 21%, nitrógeno casi 79%. Pero miren acá el xenón 0.0008, el ozono 0.004, el hidrógeno 0. Son pequeñeces, ¿no? No es significativo, no es significativo su trabajo en la combustión. Es por eso que cuando hablamos del aire, normalmente nos estamos refiriendo al oxígeno y al nitrógeno. Miren, ¿qué pasa cuando hablamos de restricción de aire? ¿A qué nos referimos? Nos referimos al trabajo que hacen los filtros. Los filtros generan una restricción de aire. En clases pasadas hemos visto pues que en el tiempo de admisión el aire ingresa, ¿no?, por el filtro. Pero hay una derivación que se va a un instrumento que me está midiendo algo de la presión que se está generando. Por ejemplo acá, ¿no? Acá lo tenemos, ¿sí? Aquí está, esta flechita indica el grado de depresión que genera el cilindro, ¿sí? Entonces todo no se viene por el filtro, porque entra el filtro del ambiente, el aire del ambiente. Entra el filtro, se purifica, ¿sí?, y entra al motor. Pero una parte de la aspiración que está realizando el motor también lo ejerce sobre... Acá hay un instrumento, acá, ¿no? Hay un instrumento. Ese instrumento se activa con el vacío que está generando el motor. Mientras más restricción haya en el filtro, más vacío se genera en este instrumento, este interruptor, ¿no? Llega un momento que cuando esto está realmente sucio, este vacío es fuerte. ¿Y qué genera eso? Que el interruptor se cierre, se pierde un foco y me está indicando que el filtro ya está sucio. Y es más, ese foquito en el tablero lo tenemos acá, en la letra. Pero hay otros equipos que también están midiendo si el filtro está sucio o no a través de colores. Arriba hay un pistoncito y la succión viene acá a esta entrada. Cuando se genera la succión, el pistón empieza a bajar. Más restricción, baja más. Más restricción, baja. Cuando llega a rojo, ¿qué significa? Que el filtro está sucio, que debes cambiar tu filtro. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer en cuanto al sistema de admisión? Debemos limpiar la cubierta de acceso al elemento antes de remover este. Claro, ¿no? Si yo quiero sacar un filtro, se trata también que voy a poner uno nuevo, ¿no? Pero debe estar limpio, todo eso, las partes externas, la cubierta, debe estar limpio para poder hacer ese cambio de filtro. Debo verificar los sellos, ¿sí?, y conexiones y reemplazar cuando sea requerido. Verificar la caja de polvo. Entonces ese polvo se va acumulando en el filtro y va cayendo a la carcasa. Y la carcasa tiene una válvula para la limpieza, ¿no? Se llama válvula de descarga. Entonces hay que estar revisando eso. Hay que inspeccionar el elemento antes de reusar. El elemento son los filtros. Hay filtro primario y filtro secundario. Elemento específicamente se le llama al filtro secundario. Entonces hay que estar inspeccionando constantemente. Limpiar el filtro de aire. Si yo tengo que hacer un mantenimiento, la presión que utilice debe ser de adentro hacia afuera y no más de 30 psi. Porque si la presión del compresor o la del aire que está trabajando ese compresor es mayor a 30 psi, me puede destruir el porito, el micraje, ¿no?, el diámetro. El filtro de aire debe ser reemplazado cuando la restricción alcance 25 pulgadas de agua. ¿Sí?
Entonces, una manera de ver que se llegó a los 25 pulgadas es cuando el pistón, en este caso que hemos visto, ¿sí? Cuando este pistón llega a la línea roja, cuando llega a la línea roja quiere decir que ya llegó a las 25 pulgadas de restricción, ¿de acuerdo? También cuando se cierra este contacto, significa que el filtro está sucio y que esta presión ha subido hasta ¿cuánto? Hasta 25 pulgadas de agua. Acá hay algo que aclarar, nuestra máquina no tiene ninguno de los dos, por ejemplo, ¿no? No tiene ni este tipo. Normalmente las electrónicas han sacado esto ya. Nuestra máquina, nuestro 950H es una máquina electrónica, no tiene esto, tampoco tiene el de arriba. El de arriba lo vemos en tractocamiones más que todo. En los cargadores frontales, de excavadoras, ¿qué se chequea? Se escanea ¿qué? La presión después del filtro, que viene a ser esta, la de 25 pulgadas. Si yo chequeo que la presión es de 25 libras, ya debo cambiar mi filtro. Entonces, en las máquinas electrónicas hay que utilizar el escáner. ¿Qué no debo hacer? Bueno, si tengo un filtro, no lo debo golpear, no lo debo ensuciar antes de instalación, ¿no es cierto? No debo dañar el filtro. Y tampoco debo asumir, por ejemplo, ya ese filtro está instalado. Debo estar revisando si está bien o no está bien instalado. Por ejemplo, si ya llegó el color azul, ya pasó lo que decíamos acá, la 25 pulgadas de agua de presión, ¿no? Entonces, ¿qué me toca cambiarlo? No, pero lo dejamos todavía, lo dejamos, ¿no? Que siga un poquito más porque en sí no hay plata, no sé. Pero ¿qué va a pasar? Que ya va a ingresar menos aire. La combustión va a ser incompleta, va a generar monóxido de carbono, carbonía dentro del cilindro, puede rayar al cilindro esa carbonía, entonces puede hacer daño. Ya no es recomendable después, no es recomendable dejar el filtro a más de 20, con una presión de restricción a más de 25 pulgadas de agua. Entonces uno debe cambiarlo. Es más, si lo puedo cambiar muchísimo más antes, mejor. ¿Sí? ¿Debo abrir un filtro cuando la máquina está trabajando? No. Dejar materiales extraños en la cámara interior. No, tampoco se debe hacer eso, ¿no? Abrir el filtro de aire cuando exista alrededor aire circulando con polvo. No, porque desprotegería la máquina o entraría más directo, ¿no? Dejar elementos filtrantes en áreas abiertas o sin proteger. Tengo un elemento, lo abro. ¿Qué va a pasar si lo dejo en un ambiente polvoriento? Lo malogro, se ensucia, ¿no es cierto? Ya no va a valer cuando yo quiera utilizarlo. ¿Debo abrir la tapa del filtro cuando el motor está trabajando? Tampoco debo hacer eso, ¿no? Tampoco. Da servicio al filtro de aire cuando el motor está encendido. Ajá. Si yo quiero dar servicio al filtro de aire, debe estar la máquina apagada. Si yo veo juzgar visualmente la condición de restricción de un elemento, dice. Si yo veo un filtro visualmente, digo, no, si este filtro está bien, no. A veces los filtros aparentan estar en buen estado. Yo no tengo, mis vistas no pueden ver 4 micras. ¿Sí? 4 micras. 4 micras es como dividir el diámetro de un cabello en 1000 partes. No se puede ver a simple vista. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer la prueba de la restricción, ¿no es cierto? Hay que ponerlo y hay que medirlo. ¿Usar aceite en un filtro de tipo seco? Tampoco, ¿no? Malogramos el filtro de papel. ¿Operar el motor sin filtro de aire? No se malogra, ¿no es cierto? Entra la contaminación, malogra el cilindro, el polvo, etc. ¿Permitir que el tazón de almacenaje de polvo, caja para polvo se sature? No. Constantemente debemos estar, diariamente, ¿no? Debemos estar observando si hay polvo y si hay que ir limpiando eso, ¿no? Arrojándolo al exterior. Preguntas frecuentes. ¿Los filtros de aire deben cambiarse según las horas acumuladas? Miren, a ver. Normalmente hablamos que un filtro de aceite se debe cambiar cada 250 horas, etc. Para todo tenemos un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo de cambio, de mantenimiento. Pero da la casualidad que para el filtro de aire no rige eso. ¿Qué rige para acá? La presión de restricción, ¿de acuerdo? Y la presión de restricción puede trabajar ¿con qué? Con varios instrumentos que me están diciendo que el filtro está sucio. Entonces, aquí no debo yo ver horas acumuladas. ¿Qué debo chequear? Esto. El foquito, de los que tienen foquito, que el pistón no llega a la línea roja, ¿sí? Y en las electrónicas, escanear y ver su presión de restricción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿los filtros de aire deben cambiarse según las horas acumuladas? No. ¿Con qué frecuencia debe cambiar mi elemento de seguridad o elemento interno? Decíamos que hay filtro primario y filtro secundario.
El filtro primario es el que está primero, pues. Lo que pasa por ahí, ya quien lo restringe es el filtro secundario. Y al filtro secundario se le llama elemento, ¿no? Dice, los elementos de seguridad internos deben cambiarse cada tercer cambio del elemento primario, ¿sí? Entonces, el externo sí se está cambiando, ¿no es cierto? Cada vez que ya hay restricción, se le saca. Cambié 3 veces el externo, recién cambio el elemento primario, ¿ya? Dice, ¿cuál es el intervalo recomendado para cambiar un filtro de aire? Si bien es cierto, decimos que cuando el pistón baja, mientras más restricción, mientras más sucio esté el filtro, este pistón que está arriba va a ir bajando. Y va a ir pasando por el color verde, verde, y al rojo, ¿no es cierto? ¿Y el rojo qué significa? Acá dice 25, que llegó al límite de la restricción. El filtro está sucio. Y de ahí para abajo ya empiezo a dañar el motor. Entonces yo no debo esperar que llegue a 25. Cuando está mucho antes, que para llegar a 25, el 22 de repente, ya debo estar pensando en cambiar mi filtro. Debo cambiar mi filtro. Entonces se recomienda que yo debo cambiar mi filtro antes de que llegue el rojo, ¿ya? Por prevención. Y ese antes debe ser un 80%, ¿no? Así lo especifica acá. Espero que de una u otra manera hayamos un poco reforzado nuestro conocimiento sobre filtros, que es muy, muy importante en el mantenimiento. Y nos va a ayudar también a entender nuestra próxima sesión que viene. Muchísimas gracias.